Hola, mi nombre es Jaime Olazona y en el día de hoy estaremos hablando de los tipos de texto. En esta clase número 22 del curso introductorio de traducción e interpretación. Primeramente, a modo de introducción, tenemos que tener en cuenta que para traducir un mensaje, primero se debe poder decodificarlo y segundo, comprenderlo completamente. En el caso de la decodificación, a traducir del inglés al español, este no debe ser un problema, pues ambos utilizan el mismo sistema de escritura. Sin embargo, esto no es garantía de poder comprender un mensaje o un texto, aunque se tenga un buen dominio de ambos idiomas. Esto se debe a que el proceso de comprensión es multifactorial y entra en juego aspectos inherentes al traductor y al texto. En este libro nos enfocaremos al factor texto, el cual tiene elementos que ayudan a la comprensión del mensaje, por lo que el traductor debe ser capaz de identificar el tipo de texto para identificar si tiene los conocimientos necesarios del área de especialidad del mismo, conocimientos sobre los conceptos y relaciones lógicas que se manejan en dicho texto, y por último, dominio del vocabulario o terminología utilizada. A modo de definición, un texto es una forma de expresión escrita. Para el caso de la traducción, transmite ideas, pensamientos o sentimientos. Un texto debe tener una unidad, relación temática y temporal, una congruencia, es decir, una intención, y un contenido y una autonomía, es decir, una unidad y coherencia. A partir de esta definición podemos ver que el traductor debe poder identificar estos elementos y decodificarlos de su texto de trabajo para extraer el significado de fondo. Los elementos del texto descritos en la definición se organizan de distintas maneras, dependiendo su forma locutiva y su función y estilo. A modo de clasificación de los textos, tenemos que darnos cuenta que los textos pueden clasificarse por su forma educativa en dialogados y narrativos, por su función en informativos, expresivos, poéticos, descriptivos, expositivos y apelativos. Y por su estilo pueden ser coloquiales, oficiales, publicistas, científicos y literarios. Además de estas clasificaciones, también debemos ser capaces de identificar el área temática a la que el texto pertenece para estar en posición de aceptar o realizar un trabajo de traducción. De estas clasificaciones de los textos, a las que más atención debemos poner son a la clasificación por la función de un texto, por su estilo y por el área temática. Los primeros toman su nombre a partir de la función del lenguaje utilizada en su elaboración, mientras que los dos últimos dependen de su nivel de formalidad y el área a la que el texto pertenece. Los textos informativos son aquellos que detallan hechos o datos de la realidad, normalmente expresados de manera objetiva, por ejemplo, reportes científicos, libros sobre la historia, etc. Los textos expresivos presentan estados de ánimo, sentimientos y expresiones, por ejemplo, cartas, cuentos, anécdotas, etc. Los poéticos, dentro de ellos los literarios, intentan recrear la realidad de una manera artística mediante el uso de un lenguaje figurado. Ejemplos de este tipo de textos son los poemas, etc. Los descriptivos hacen énfasis en el detalle que se describe a partir de la riqueza de adjetivos utilizados. Ejemplos de estos son algunos cuentos. Y los expositivos son textos de tendencia abstracta en donde el autor presenta sus ideas y las explica. Ejemplos de este tipo de textos pueden ser algunos reportes científicos, artículos de revistas y libros de texto. Tenemos entonces, entre otras clasificaciones, los textos apelativos, que tienden a convencer a su lector, se le anima a realizar alguna acción y se le motiva a actuar a partir de lo que el autor le indica. Ejemplos de este tipo de textos son las cartas, anuncios, avisos, etc. Los oficiales son aquellos que se elaboran de manera autoritaria y su función es informar o convencer a su lector de actuar de cierta manera. Ejemplos de este tipo de textos son aquellos de origen jurídico, científico, político, etc. Publicistas son textos apelativos o informativos cuya función es persuadir y convencer para que la audiencia responda o actúe en consecuencia. Ejemplos de este tipo de documentos son anuncios, carteles, textos periodísticos.
Los científicos son textos expositivos y argumentativos cuya función es referencial o informativa. Pueden ser técnicos como manuales instructivos o científicos propiamente, como los reportes de investigación, tratados, etc. Los textos temáticos, de acuerdo al área temática, los textos pueden clasificarse de acuerdo a las distintas áreas del saber, pero su función o estilo será el mismo descrito anteriormente, el cual dependerá en la intención del autor del texto. Comúnmente, siguiendo esta clasificación, podemos decir que tenemos textos de tecnología, informática, láser, nuevos materiales, automatización, microelectrónica, telecomunicaciones, automatización, biotecnología, energías renovables, etc. Científicos, dentro de ellos tenemos de biología, física, química, etc. O dentro de las humanidades, lógica, filosofía, semántica, lingüística, psicología, entre otros. A modo de conclusión, la importancia de identificar el tipo de texto que se va a traducir permite al traductor decodificar los recursos discursivos y estilísticos del mensaje, a su vez reproducirlos a través de sus equivalentes en la lengua de trabajo. El identificar el área temática del texto ayuda al traductor a identificar el significado especializado del término o palabra, así como buscar su equivalente para tener adecuación terminológica y lingüística. También le permite, primero, identificar el registro del texto y, segundo, conservarlo en su traducción. Por último, podemos ver aquí la bibliografía que fue consultada. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete y nos vemos en el siguiente.